Aupa, hola amigos, bienvenidos. Nueva entrada del canal, nueva entrada dedicada a Morirse en Bilbao. Vuelvo de nuevo a hablaros de este proyecto porque dentro de poco, dentro de unos mesecitos, sale el juego de rol de Morirse en Bilbao, el cómic, a este lado, de el señor Infame y el señor Verde, el cómic cuya protagonista es Leire Riscal y esas magníficas aventuras en un mundo post-guerra mundial, post-cambio climático y todas las oportunidades interesantísimas que tiene de aventuras perfectas para un juego de rol, y en este caso el juego de rol de Morirse en Bilbao, el juego de rol épico canalla. Si no venís desde el blog, tenéis la dirección en la descripción del vídeo, porque ahí estoy poniendo varias entradas, poco a poco voy describiendo un poquito qué es lo que os vais a poder encontrar en este juego de rol. Primero comenté un poco, bueno, pues cuál es la ambientación, qué es todo lo que rodea como contexto, como telón de fondo en este juego, y ahora toca hablar, yo creo que de la segunda cosa que se suele preguntar cuando alguien pregunta por un juego de rol, es qué ambientación tiene y segundo, qué sistema utiliza, ¿no? Vamos a hablar del sistema de Morirse en Bilbao. Es el sistema Edit, por ponerle un nombre, que es un sistema muy sencillito y que os voy a explicar enseguida. Pero antes de pasar al sistema Edit, quiero comentar otra cosa que para mí es muy importante, y es que MEB, Morirse en Bilbao, incorporará el sistema de motor de emociones, que es el sistema de rasgos de carácter que utiliza Other Selves en La Puerta de Istar. Tenéis ya en el blog también y en el canal una entrada en la que hablo de la temporada pasada, en la que hablo específicamente de La Puerta de Istar, pero os lo voy a contar de nuevo por si acaso. Lo primero, darle las gracias a Other Selves que me hayan dejado utilizar motor de emociones en Morirse en Bilbao. Y lo segundo, indicar que para mí es una parte bastante importante del sistema. ¿Por qué? Porque en un juego como este, en el que las aventuras están tan centradas en los personajes, algo más de lo normal en los juegos de rol, quizá es todo lo que pasa al personaje, lo que los jugadores construyen en esa historia de lo que van haciendo los personajes, y el foco más que centrado en la historia de fondo, que siempre es importante esa trama, parece que siempre está mirando más a los personajes, porque lo que nos importa en estas aventuras así un poco más cinematográficas es cómo el propio personaje va resolviendo, va enfrentándose a esas cosas y va llegando hacia la meta, ¿no? Y parece como que siempre está en cámara. Bueno, pues eso es un poco lo mismo que tiene que pasar en el juego de rol. Por eso tiene una cierta carga mayor en la narración colectiva, para que no simplemente el máster, el director de juego, el Lehendakari, cuente su historia que tan bien se ha preparado y que tanto le gusta, sino que tenga una parte de creación junto con los jugadores que van a describir cómo sus personajes pues desarrollan esa historia. Pero no vamos a adelantarnos demasiado. Estábamos hablando del motor de emociones y por qué era importante en el juego. Bueno, los personajes no pueden ser demasiado planos. Esto, por supuesto, es una máxima, voy a decir, en todos los juegos de rol, porque si tienes que interpretar, aunque sea un mínimo, pues un personaje excesivamente plano, pues no da demasiado juego ni después brilla, no sale muy lustroso. En los juegos en los que los personajes tienen que tener un tanto más de volumen, pues hay diferentes formas en las que ese volumen se le puede dar. Un background bien trabajado, las relaciones entre los diferentes personajes, las relaciones entre los personajes y los personajes no jugadores o la historia que se está jugando, y muchas otras formas a través de arquetipos, profesiones, adjetivos, cosas de las que podemos dotar a la ficha o al mecanismo con el que se juega. Se pueden ir metiendo esas cosas para que estén presentes durante el desarrollo de la partida. El motor de emociones lo que nos ofrece es una mecánica para que eso esté presente de forma fácil, en el sentido de
que no tenemos que estar recordando, por así decirlo, como si actores fuésemos, de cuál es el papel y intentando traerlo a colación cada 2x3 para que esté, sino que pues la propia mecánica de cómo vamos a jugar nos va a invitar a que lo utilicemos. Y lo más importante de todo, no solo que lo utilicemos en nuestro beneficio, que normalmente como jugadores pues, siempre vamos a intentar pues, aprovechar que nuestro personaje salga adelante de la mejor forma posible, sino que se haga también en contra nuestra, pero de alguna forma también repercutiendo bien. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, porque Motor de Emociones, la gran ventaja que tiene es que tiene un círculo que se retroalimenta. Primero tenemos unos rasgos de carácter y por otro lado tenemos unos usos de pasión y de determinación. Los rasgos de carácter son los típicos rasgos de personalidad que en tantos juegos podemos dar a nuestro personaje. 3, 4 adjetivos o frases cortas que nos describen un poco cómo es en particular ese personaje. No tienen por qué ser en absoluto frases o adjetivos tajantemente beneficiosos o tajantemente perjudiciales, sino que pueden ser siempre aspectos que en unas determinadas circunstancias se les puede sacar partido y en otras circunstancias no. Es decir, una persona que es muy callada, puedes decir, bueno, pues no va a tener, joder, pues si es muy callado, muy introvertido, no va a tener facilidad para en actividades sociales, convencer, etcétera, etcétera. Sí, pero seguro que le encuentras una situación en la que estar callado le sirve para pasar desapercibido, que no se fijen en él y poder hacer algo en segundo plano. Dentro de la narración siempre vamos a saber encontrar momentos en los que sacarle partido o encontrarle el uso bueno, beneficioso, que puede tener un rasgo, ¿no? Entonces estos rasgos van aparejados a unos puntitos de carácter que, por así decirlo, van a ser una pila que nos permite utilizarlos de forma beneficiosa dentro de unos límites, ¿no? Es decir, pues para evitar que uno haga cosas como ponerse un rasgo no sé, agresivo, y entonces cada vez que hay un combate o cada vez que hay cualquier cosa reclamas el rasgo agresivo para tener un beneficio en... No. Para que esto tenga sentido, ese agresivo tiene tan solo que verse, tan solo tiene que ganar protagonismo en ciertos momentos, si no desvirtúa un poco, simplemente el personaje será muy bueno pegando o algo por el estilo, pero no será gracias a que tenga un rasgo marcado, ¿no? Entonces esos 3 puntos de carácter tú los puedes utilizar para activar ese rasgo de una forma beneficiosa y obtener lo que luego veremos en el sistema, que se llama una ventaja. Pero esos puntos se acaban. Sin embargo, tú puedes utilizar tus rasgos de forma perjudicial en la situación en la que estás. Yo soy callado y por tanto soy introvertido y por tanto a la hora de acercarme a ese posible contacto, intentar seducirle o caerle bien para sacarle, pues posiblemente vaya a jugar en mi contra. Lo reclamo y lo que hago es ganar un punto de carácter. Esto lo habéis visto en otros juegos, ¿verdad? No es muy diferente, fantástico. Pero es que además le unimos a la parte de abajo. ¿Qué es lo que hace la pasión? Por cierto, no lo he dicho, pero evidentemente en ese caso en el que yo lo reclamo de forma perjudicial para mi personaje, lo que me va a provocar es una desventaja, de forma que mecánicamente haga más difícil la acción, ¿no? Pero recupero un punto de carácter, porque estoy metiendo narración, estoy metiendo volumen al personaje, lo estoy haciendo tridimensional y estoy haciendo además que la historia sea mucho más interesante, porque los personajes aciertan y fallan, y una de las cosas más interesantes que queremos recalcar en Morirse en Bilbao es que fallar tiradas también es divertido, porque da lugar a situaciones divertidas y a una narración mucho más interesante. Pero volvamos a lo que es puramente el sistema y el motor de emociones. Decía que teníamos por un lado la pasión y por otro lado la determinación. ¿Cómo funcionan? La pasión lo que nos permite, tiene unos gastos, unos usos limitados, puedes utilizarlo 3 veces y cada vez que lo usas, si obtienes un 6 en el resultado del dado, puedes volver a tirar ese dado y quedarte con el 6 y sumar el nuevo resultado, y así sucesivamente. Es decir, te da la oportunidad de conseguir grandes resultados
en tu tirada. Y esto se basa en qué? Pues en eso, ¿no? En la pasión, en ese calor interno, en ese fuego que empuja al personaje a resolver cosas sí o sí, porque le interesan, porque lo ama, porque le odia, porque que esto... sacando esa fuerza de pasión, nunca mejor dicho, que mueve a los personajes pues que tienen esas emociones más a flor de piel, ¿no? Estamos buscando personajes un poco cinematográficos y también underground. Recordemos, Morirse en Bilbao es un juego cinematográfico y underground, es punky, es de fotocopias, es de blanco y negro, pero es de acción trepidante, de música, todas esas cosas tenemos que meter en la coctelera. Bien, pues los personajes sin duda van a ser de fuertes pasiones y, joder, estamos hablando en este caso de una chica de Bilbao y cómo no va a ser de fuertes pasiones. Bueno, pues por ese lado tenemos eso y por otro lado tenemos la determinación. Y la determinación lo que nos permite es que una mala tirada en un momento un poco crucial no nos estropee la historia y por lo tanto esos usos nos van a permitir repetir una tirada. Evidentemente también tiene unos usos limitados, no es caballito blanco para que nuestro personaje siempre siga adelante, haga lo que haga, por muy loco que sea, sino que nos va a permitir, bueno, pues juzgar también, es un poco táctica de jugador, cuando quiere ir a utilizar uno u otro o incluso los dos a la vez, pero gastando esos usos que tiene en determinación, pues va a poder realizar esto. Y la determinación es la confianza que tiene un personaje en que sus capacidades, su experiencia, su habilidad, la pericia que ha ido acumulando a lo largo del tiempo, le va a permitir sacar adelante cosas que sabe que es capaz de hacer. Y pues bueno, haciendo uso de esa determinación que te da el saber que esto yo soy capaz de hacerlo y que si sigo adelante por mis narices voy a acabar haciéndolo, pues es lo que representa en esta pasión. Hablaba de que era un círculo y de que se retroalimentaban. Pues sí, porque cuando yo gasto un punto de carácter para reclamar un rasgo de carácter de mi personaje, en principio es algo beneficioso y va a hacer que sea más fácil conseguir la acción que quiero hacer, ¿verdad? Pero fallo, esto lo que va a hacer es encender a mi personaje. ¿De qué estamos hablando? De que va a aumentar su pasión. Por lo tanto, recuperaremos un uso de la pasión. Y por contra, si yo reclamo, si gano un punto de carácter porque reclamo un rasgo de forma perjudicial para mi personaje, lo que en principio va a hacer que sea más difícil conseguir la acción que quiere llevar adelante porque está en desventaja, pero lo consigue, esto refuerza la parte que ve que el personaje, pese a las dificultades, es capaz de seguir adelante, es decir, va a reforzar su determinación. Por lo tanto, reclamar un rasgo de forma positiva y fallar alimenta mi pasión, reclamar un rasgo de forma negativa y conseguirlo mejora mi determinación, pero tiene unos usos limitados. Yo no puedo acumular más de 3 usos en pasión y en determinación. La simple mecánica lo que nos va a llevar, lo que va a animar a los jugadores es a que estén usando constantemente estas cosas. Es decir, pues no me merece la pena tener lleno siempre la pasión y la determinación, porque si en algún momento gano puntos no los acumulo. Mejor los voy gastando, los voy usando, es decir, voy haciendo que esas emociones de mi personaje estén patentes en la partida, estén saliendo durante la partida, estén dando ese color que yo igual lo tengo claro, igual sobre el papel en la ficha está claro, pero en la historia está saliendo cómo es mi personaje. Con el uso de estas herramientas lo voy a estar llevando más o menos de forma constante, varias veces por sesión a la partida, y así voy a estar también pendiente de utilizar mis rasgos, es decir, de demostrar cómo es mi personaje, que recordemos, estamos hablando de personajes de marcadas características, porque son, bueno, tienen que ser personajes un poco de un estilo marcado, ¿no? Es decir, el que es alto, fuerte, ágil, hábil y aventurero, pues va a demostrar que tiene ese espíritu aventurero. El que es más apocado pero calculador y metódico y tal, pues lo va a tener un poco más acentuada. No tenemos más que ver películas de acción, un poco pulp, un poco de aventuras para darnos cuenta de que siempre se realzan estas características en los personajes, ¿no?
Así que eso es lo que buscamos, y por eso Motor de Emociones le cae tan bien a Morirse en Bilbao, y por eso estoy tan contento de que esté introducido. Bueno, pero el sistema, había mencionado antes que se llamaba Edit, y evidentemente es mucho más que simplemente la parte del motor de emociones que está ahí, que lo que hace es controlar pues esa parte más emocional y más característica de los personajes de cara a la narración, con su importante carga mecánica, por supuesto. Pero en lo que es en sí el sistema de juego, el reglamento, el cómo se juega, yo cómo paso las pruebas, ¿no? Cómo tiro dados. Bueno, pues es un sistema muy sencillo, es simple, por decirlo así. Es simple porque lo que buscamos es un poco de velocidad en la acción, ¿no? Que facilite el juego resolver rápidas ciertas cosas, como pueden ser momentos de acción, persecuciones, saltos, un poco de plataformas, ¿no? O el propio combate. Si nuestras aventuras van a tener pues un poco más de carga de ese tipo de cosas, dado el estilo al que nos referimos, ¿no? Pues el sistema evidentemente no puede ralentizar demasiado eso, porque si no las aventuras se ralentizarían demasiado. Así que el sistema busca potenciarlo. Lo primero, con una sencillez en las pruebas. ¿Cómo se resuelven las pruebas? Bueno, la dificultad mágica es 10 y normalmente no la cambiarás nunca. Normalmente siempre utilizarás dificultad 10. ¿Y cómo la resuelves? Tirando 2 dados de 6 y sumándole el atributo que corresponda. El atributo, y atributos hay 3. Tocho, hábil y espabilado. No hace falta más. Coges uno de los 3 atributos, el que mejor se corresponda a la acción que se va a solucionar, y el Lehendakari dirá qué atributo tienes que utilizar y que tires. Tú tiras los 2 dados de 6, le sumas lo que tienes en el atributo, normalmente pensad de 1 a 5, y si has conseguido a 10 lo has conseguido, y si no, has fallado. Hay algo más, pero por simplificar es sencillamente eso. Así que muy rápido de ver, muy rápido de seguir adelante, y no tienes que andar consultando valores de habilidades ni hacer muchos otros cálculos. Una vez pasado eso, el juego da pie a que le puedas dar un poco más de color. Sí, la primera parte es la de las habilidades. Los personajes van a tener unas habilidades, 5, por poner un ejemplo, que van a ser un poco descriptivas y un poco generales, ¿vale? Se trata de que pues defina también un poco cómo es el personaje, más que pensar en una pericia muy concreta de es capaz de hacer esto con este tipo de aparatos. No, un poquito general, también un poco descriptivo, ¿no? Y al final el uso es, tú tienes la habilidad, pues sustituyes uno de los dados de 6 por un dado de 8. Esa habilidad la tienes mejorada, sustituyes 2 dados de 6 por 2 dados de 8. Y ya está, y va a ser un poco más fácil hacer la acción. No tiene más. ¿A esto le complicamos un poquito más? Bueno, tenemos el sistema de ventajas y desventajas. Al final, tanto el uso de la parte del motor de emociones como cualquier otra cosa que normalmente entren en juego porque algo ayuda o penaliza la acción, es decir, equipo, voy a escalar esa pared y tengo equipo de escalada, o por contra, hay algo que evidentemente abrir una cerradura pues hace falta un equipo y no lo tengo, bueno, pues en un caso es una ventaja y en el otro caso es una desventaja, ¿vale? Que hay una situación muy concreta externa, por ejemplo, atmosférica, que está lloviendo, que están cayendo chuzos de punta y yo quiero conducir o quiero escalar esa pared, pues eso es una desventaja. O de situación dada porque alguien me ha ayudado, o antes he conseguido una ventaja porque he hecho no sé qué. Bueno, cualquier cosa que nos supongamos que pueda modificar la dificultad, podemos rápidamente convertirlo en una ventaja o en una desventaja. ¿Y una ventaja o una desventaja qué hace? Bueno, pues muy sencillo. Añado un dado de 6 al pool, a la tirada, en vez de 2 dados tiro 3, y si he acumulado 2 ventajas o 2 desventajas hasta 4, pero no más, tiro y me quedo con, en caso de las ventajas, los 2 mejores dados, y en caso de las desventajas, con los 2 peores resultados. Lo sumo a la característica, si llego a 10, lo he conseguido, y si no, no. Y ya está. Ese es el mayor corazón del sistema.
No voy a entrar en mucho más detalles. Lo primero, porque no los tiene. El juego es un juego ligero que su mayor fuerza la tiene en ese juego que se crea y en las aventuras, ¿vale? Espero que veáis en su momento que el peso lo tienen las aventuras y los elementos que se pueden introducir en esta ambientación para crear situaciones chulas. No tanto el juego, no tanto el sistema. El sistema tiene que ser rápido de aprender, muy fácil de poner en la mesa. Por eso no se complica mucho más. Y además lo puedes reducir incluso más todavía si quieres, como se verá en el juego. Pero hay una parte muy importante. He dicho que el combate tiene que ser ágil, que la forma de solucionar las persecuciones con esos guardias de seguridad que me persiguen o con tal, tienen que también que ser muy ágiles. Bueno, una de las formas en que simplificamos eso, al haber tiradas de por medio con una dificultad, es introducir niveles de enemigos. Esto también lo habéis visto en unos cuantos juegos. Los enemigos están divididos en tres categorías. Tenemos los mingafrías, tenemos los morroscos, que ya son otra cosa, y luego tenemos a los cabronazos. Bueno, pues una vez que hemos repartido a los enemigos entre esos tres, hay un sistema por el que es muy sencillo resolver de forma muy rápida los enfrentamientos o las oposiciones que tenemos con esos mingafrías, de forma que preocupa más su número que qué es lo que pasa cada vez que interactúo con uno de ellos individualmente, ¿no? Todos os podéis imaginar a Conan saltando sobre un buen grupo de lanzas, ¿no? O al Capitán América pegándose con una docena de soldados alemanes armados con fusiles. Si resolvemos eso con un sistema normal, típico en el que vemos las interacciones de cada uno de los personajes, posiblemente sea muy difícil. Lo primero, salir bien parado, y lo segundo, que tenga cierta agilidad, ¿no? Pero así como lo hacen juegos como Bárbaros de Lemuria, o así como tiene algunas de sus fases el propio La Puerta de Istar, si tenemos un sistema propio para resolver con esos mingafrías, hasta podemos librarnos de más de uno en un solo turno, ¿verdad? Ellos funcionarán como un único enemigo modificado. Bueno, vais viendo por dónde voy, ¿no? Por otro lado, esos morroscos van a ser unos tipos duros, ya tipos que van a tener frase, por así decirlo, ¿no? Con los que voy a sudar, con los que voy a tener que nuestro personaje va a tener que esforzarse. Son los tíos que van a tener nombre en la película, ¿de acuerdo? Esos van a ser los tipos duros. Y con esos ya pues va a haber otro ritmo de juego. Nuestros personajes normalmente en un enfrentamiento 1 a 1 saldrán bien parados, porque son a su vez tipos muy duros, ¿no? Son canallas. Pero ya pues nos van a poner en problemas, en alguna ocasión nos van a derrotar o nos van a hacer fracasar en lo que intentamos, pero están en ese nivel intermedio, porque arriba lo que tenemos es a esos cabronazos, a esos tipos que son el que ya da discursos, el malo, el jefe de final de pantalla o de final de juego, tipos que en principio nos van a poner las cosas realmente duras, que se van a reír de nosotros, a los que vamos a odiar mucho y a los que nuestros jugadores van a conseguir mucho gusto y rinín cuando al final consigan vencerlos, ¿vale? Eso es lo que intentamos perseguir. Así que, unido a una sencillez de tiradas y resolución de pruebas, unimos una sencillez o una diferente aproximación en función de si estamos interactuando, no solo en combate, también en otras cosas, con enemigos que son de una u otra categoría, vamos a poder también solucionarlo de forma rápida. Y eso es lo que buscamos en Morirse en Bilbao, porque lo importante es la acción, es la aventura, la historia que se va a ir tejiendo y que va a ir progresando tal y como nuestros jugadores y Lehendakari quieran entre ellos. Y todavía no he dicho por qué se llama Edit, diréis, en plan, has dicho que se llama Edit, ¿qué tiene que ver todo esto con Edit? Pues, a ver, el nombre se resume en una cosa muy sencilla. Cuando narramos el resultado de la prueba, cuando el jugador tiene que decidir, bueno, esta acción cómo se ha resuelto, tanto si es una victoria como si es una derrota, se aconseja que le metamos ciertos puntos en la narración propios de una historia así. Y estos son épico, divertido y turbio. Edit.
No viene más que de ahí. Entonces, tienes que meter, ha ganado ahí un sistema de oportunidades y peligros, ¿vale? Pero no quiero meterme ahora con ello. Han salido, la mecánica de juego ha creado oportunidades o peligros, o ha creado ventajas o desventajas. ¿Quieres meterlas de alguna forma en tu narración? ¿No se te ocurre? Pues piensa, lo primero, en algo épico. ¿Se te ocurre algo épico que podría hacer que eso tuviese sentido? Adelante, haz que tu personaje salte hasta la lámpara, se balancee y consiga llegar al balcón de delante mientras le disparan los de abajo. Eso mola porque es comiquero, porque es peliculero. ¿No se te ocurre algo más épico o le cae mejor algo divertido? Genial, pero si es que ¿qué hay mejor que las descargas cómicas en medio de estas, sobre todo porque estamos hablando de algo, de una historia un poco desenfadada, ¿vale? Y gana más epicismo cuando tiene momentos un poco más relajados. Y las cosas divertidas van a divertir a los jugadores y también a la historia. Pero nunca hay que olvidar que hay que meterle algo también un tanto underground, y las cosas turbias le caen genial a esto. Ha pasado algo que sea no demasiado moral, que nuestros personajes no son arquetipos de héroes magníficos, no, tienen sus defectos y eso es lo que les hace ¿por qué queremos tanto a esos personajes de Harrison Ford, de Indiana Jones, de Han Solo? Porque son picaruelos, porque son sinvergüenzas, ¿verdad? Y entonces eso hace que les queramos más, sus defectos, sus tal, hacen que el global del personaje sea mucho mejor, e incluso que las cosas heroicas que hace parezcan más heroicas porque viene de donde viene, ¿no? Y por eso, en Morirse en Bilbao, a los personajes jugadores les llamamos canallas, porque vienen de un mundo muy duro, muy underground, y claro, eso les va a representar. Entonces las cosas que hacen no van a estar exentas de tener ese puntito canallita. Pero bueno, he hablado de canallas, del Lendakari. ¿Qué es eso del director de juego Lendakari? Pero estás hablando de una narración colaborativa, pero que... Bueno, no voy a adelantarme. Ya hablaremos más de eso, de cómo va a salir el libro, de cuándo y... Tranquilidad, lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora simplemente quería contaros un poco cómo era el sistema y que, muchas gracias a los chicos de Other Selves, va a tener también el motor de emociones. Bueno, pichines, hasta la próxima. Nos vemos por aquí. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en el testamento. Un momento, que se me olvida. Que tenemos un reto y un sorteo ahí pendientes. Acordaros, si llegan a 250 seguidores el canal, sorteo un ejemplar de el cómic de Morirse en Bilbao, para que tengáis también esta gran obra, joe. Así que acordaros, invitad a vuestros amigos a suscribirse al canal, llegamos a 250 y entre todos los que estéis suscritos los sorteo en el momento en el que ocurra, ¿eh? Así que venga, ya sabéis, dale, invita a vuestros amigos, venga, vamos. El que no beba vino es un animal.